¿Por qué Dios no ha destruido aún a Satanás? Si el Señor es santo, justo y aborrece el mal, ¿cómo es posible que su mayor enemigo siga con vida? ¿Por qué permite que continúe actuando y trayendo sufrimiento al mundo? El Todopoderoso podría haberlo eliminado en un instante, con solo pronunciar una palabra. Pero no lo hizo. Eligió dejarlo existir. Entonces surge la gran pregunta, ¿por qué? No es una respuesta sencilla, pero sí está claramente revelada en las Escrituras. Hoy descubrirás por qué Dios no ha puesto fin a Satanás ni a los ángeles caídos, y a través de ello, recibirás una profunda comprensión del plan eterno de Dios. Porque nada de lo que Él permite carece de propósito, incluso aquello que nos parece más incomprensible. Antes de convertirse en el adversario de Dios, Satanás fue un ángel. Pero no cualquier ángel. El Señor, en su infinita sabiduría y amor, decidió crear a un ser majestuoso y extraordinario, Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz. Era un querubín, una de las criaturas celestiales más cercanas a la presencia divina. Lucifer no solo destacaba por su hermosura. Era un líder nato, el jefe de huestes angelicales que lo seguían con respeto y admiración. Su ser estaba adornado con piedras preciosas, irradiaba gloria y estaba lleno de sabiduría. Dios no creó el mal ni la corrupción, Él formó la perfección misma. Lucifer había sido diseñado para reflejar la gloria eterna del Creador, como un espejo vivo del resplandor divino. Pero algo oscuro germinó en lo profundo de su corazón. Un pensamiento pequeño al inicio, que pronto se transformó en una raíz venenosa, el orgullo. Fascinado por su propia grandeza y enceguecido por el brillo de su esplendor, Lucifer permitió que la soberbia lo dominara. Aquello que había sido su mayor regalo terminó siendo la causa de su ruina. La belleza que lo hacía admirable se convirtió en la chispa de su caída. Su deseo insaciable de reconocimiento lo devoró desde dentro. La ambición se apoderó de él y lo transformó. Donde antes había luz, poco a poco comenzó a extenderse la sombra. Ya no le bastaba servir y adorar al Dios eterno, quería ser adorado él mismo. En su interior nació un anhelo prohibido, colocarse por encima del Altísimo. Elevó en su corazón la declaración de su rebelión: subiré a los cielos, me exaltaré por encima de las estrellas de Dios. Lucifer, deslumbrado por su propia ambición, levantó en su corazón palabras de desafío: subiré a los cielos y levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Seré semejante al Altísimo. Ya no buscaba servir, ni reflejar la gloria de su Creador, ahora anhelaba recibir la adoración que solo pertenece a Dios. En ese instante, el equilibrio del universo espiritual se quebró para siempre. El que había sido un siervo radiante se convirtió en un rebelde. Y no se alzó solo. Su orgullo y engaño arrastraron a la tercera parte de los ángeles del cielo, seres creados para adorar y servir, que ahora se rebelaban contra aquel que les dio la existencia. Así comenzó la gran rebelión. No fue una metáfora, ni un simple símbolo, fue una guerra real, espiritual y trascendental que cambió la historia del cosmos. Pero no te equivoques, no se trató de una lucha entre iguales. Existe una imagen popular, repetida tantas veces en libros, películas y filosofías humanas, que pinta un eterno combate entre el bien y el mal como si Dios y Satanás estuvieran enfrentados en un mismo nivel, como dos fuerzas opuestas que equilibran una balanza cósmica. Luz contra tinieblas, cielo contra infierno. Sin embargo, la Biblia es clara y contundente: Dios no tiene rival. No hay ser en el cielo, en la tierra ni en ningún rincón del universo que se compare al Creador. Él no está peleando para ver si gana, Él ya ha vencido desde la eternidad. La idea de que el mal equilibra al bien es un engaño humano, una distorsión del reino de Dios que nació de filosofías y relatos, pero no de la verdad divina. Satanás no es el otro lado de Dios ni su contraparte en poder o gloria. Es solo una criatura caída, limitada, sin la omnipotencia ni la eternidad del Altísimo. Ningún ser creado puede jamás igualar a su Creador. Cuando Lucifer se rebeló, no se convirtió en un adversario digno, sino en un enemigo derrotado desde el mismo momento en que se apartó de la luz. Su destino quedó sellado y escrito en el plan eterno de Dios. El libro del Apocalipsis nos revela esta escena con fuerza: y hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Satanás no se presentó solo. Llegó con un ejército de ángeles caídos, una hueste de espíritus que, cegados por la mentira, eligieron seguirlo en su caída. Y aunque se levantaron contra el cielo, su derrota fue y sigue siendo segura, porque ninguna oscuridad puede prevalecer ante la luz de Dios. Frente a la rebelión, no se alzó cualquiera,
sino el gran defensor del reino celestial, Miguel, el arcángel. Él es el guerrero de la fidelidad, el comandante de los ejércitos de Dios, el guardián del pueblo santo. Cuando la oscuridad se levantó para desafiar el orden divino, Miguel no vaciló. Con su espada de fuego en alto, convocó a las huestes celestiales para enfrentar la mayor batalla de todas. Legiones incontables de ángeles fieles se alinearon detrás de su líder, listos para defender la gloria del trono eterno. No era solo una guerra, era el momento decisivo en el que se sellaría el destino de los rebeldes. Y el resultado ya estaba escrito desde antes de que comenzara, pero no pudieron resistir, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Entonces el gran dragón fue derrotado. Aquel antiguo enemigo, la serpiente astuta llamada Diablo y Satanás, el que engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Con él cayeron también sus ángeles, los que lo habían seguido en su insensata rebelión. Satanás fue vencido. Y con él, todos los que decidieron caminar en la mentira. Lucifer nunca tuvo oportunidad de igualar al Creador. No hubo un instante en el que el poder del Altísimo estuviera en duda. El acusador fue expulsado, y cada ángel que se unió a su causa perdió para siempre su lugar en los cielos. Y nota algo muy importante, Dios no bajó al campo de batalla. No necesitó hacerlo. Fueron los ángeles leales, bajo las órdenes de Miguel, quienes ejecutaron su voluntad. Esto nos enseña una verdad profunda, Dios ni siquiera necesita mover un dedo para derrotar a Satanás. Ese fue su primer juicio, el destierro. Expulsados del reino celestial, descendieron a la tierra. Los que alguna vez brillaron en la luz de la presencia de Dios, ahora caminan envueltos en tinieblas, decididos a arrastrar a la humanidad en su caída. Lucifer, desde ese momento, sería conocido como Satanás, el adversario. Pero aquí conviene aclarar algo, solemos hablar indistintamente de Satanás, de los demonios y de los ángeles caídos, como si todos fueran lo mismo. Sin embargo, la Escritura hace una clara diferencia entre ellos, y nosotros también debemos hacerlo. ¿Quiénes son, entonces, los ángeles caídos? Ellos fueron criaturas celestiales, formadas en gloria, que habitaron en la presencia de Dios y participaron de su perfección. Pero eligieron unirse a la rebelión de Lucifer y con ese acto sellaron su destino. Seres que habían sido creados para reflejar la luz eterna, hoy caminan en oscuridad, corrompidos por la soberbia y el engaño. Cuando Lucifer cayó, no descendió solo. Con él cayeron también aquellos ángeles que habían elegido seguirlo en su rebelión. No perdieron su naturaleza espiritual, ni su inteligencia, ni su capacidad para actuar, pero sí perdieron para siempre su lugar en el reino de Dios, su derecho a morar en la luz y su acceso a la gloria del Altísimo. Sin embargo, es importante entender algo, los ángeles caídos no se convirtieron en demonios. Son realidades distintas. Entonces surge la pregunta inevitable, ¿quiénes son los demonios? La Biblia no explica de manera directa su origen exacto, pero deja pistas muy claras sobre su condición. Lo que sí sabemos es que los demonios son espíritus sin cuerpo, entidades inmundas que no pertenecen ni al cielo ni a la tierra. Estos seres no tienen un cuerpo propio y, por ello, buscan continuamente uno que habitar. Esa es la razón por la que Jesús expulsaba demonios de las personas poseídas, porque para operar en este mundo necesitan un cuerpo físico donde manifestarse. El Evangelio de Lucas relata un episodio revelador. Cuando Jesús libera al endemoniado de la región de los Gadarenos, los demonios dentro de él le suplican, no nos envíes al abismo y ruegan ser enviados a una piara de cerdos. Este detalle muestra su condición errante, vagan, buscan, poseen y no descansan. Los ángeles caídos, en cambio, no buscan cuerpos para habitar. Su naturaleza y rangos son diferentes. Alguna vez pertenecieron al orden celestial y aún conservan jerarquías, organización e influencia. No vagan sin rumbo como los demonios, actúan de manera estratégica, respondiendo a planes y estructuras. El apóstol Pablo lo explica con claridad cuando dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos principados y potestades son los ángeles caídos. Operan con un sistema ordenado, no de manera caótica. No atacan al azar, su influencia se extiende sobre sistemas enteros, gobiernos, culturas, ideologías, estructuras sociales y espirituales. Mientras que los demonios buscan afectar individuos, los ángeles caídos trabajan en las sombras para corromper reinos enteros. Y su líder, Satanás, sigue aferrado a su trono de oscuridad, intentando extender su dominio por todo el mundo.
Aquí es donde muchos se confunden y se preguntan, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué no los destruyó de inmediato? En lugar de ser aniquilados, fueron arrojados a la tierra. Su juicio inicial fue el destierro, no la destrucción definitiva. Y aunque su poder es real, su derrota está asegurada desde el principio, porque nada puede prevalecer sobre la voluntad de Dios. Desde aquel momento, el cielo dejó de ser el campo de batalla. Ahora la lucha se desarrolla aquí, en la tierra, en medio de nuestra realidad. Y para comprenderlo, debemos detenernos en algo fundamental: los espíritus no mueren como mueren los cuerpos humanos. Jesús lo expresó con claridad: Dios es espíritu. Y cuando el Señor creó a los ángeles, los formó como seres espirituales. Eso significa que no poseen un cuerpo físico como el nuestro. Por lo tanto, no enfrentan la muerte de la manera en que la entendemos nosotros. Satanás no puede ser destruido como se destruye a un hombre, no puede simplemente dejar de existir, porque su esencia pertenece a un orden diferente, el espiritual. Y el mundo espiritual no obedece a las mismas leyes que gobiernan lo material. Sin embargo, detrás de esto hay una verdad más profunda: Dios es perfectamente justo. Y en su justicia absoluta, nadie es eliminado sin antes comparecer en juicio. El hecho de que Satanás y los ángeles caídos continúen existiendo no significa que escaparán de su destino. Lo que ocurre es que su hora aún no ha llegado. Fueron creados como seres eternos, y en la soberanía de Dios, se les ha permitido permanecer activos por un tiempo limitado, hasta que llegue el día señalado. Sí, incluso Satanás será juzgado. No porque falten pruebas contra él, pues su maldad está más que expuesta, sino porque el juicio es parte esencial del orden divino. El juicio de Dios no es solamente un castigo, es una proclamación pública de la verdad, una demostración ante todo el universo de que su justicia es perfecta. Nada se hace en secreto. Nada queda en la sombra. Por eso el libro del Apocalipsis habla del gran día del juicio, un día donde todo será revelado, cuando tanto ángeles como hombres rendirán cuentas por sus obras. Ese día, nadie podrá excusarse. Nadie podrá alegar que no tuvo oportunidad, que no fue escuchado o que no recibió trato justo. El juicio será universal, transparente e inapelable. Ese día todavía no ha llegado, pero está escrito, y lo que Dios ha escrito se cumplirá sin falta. Entonces, ¿por qué Dios permite que Satanás continúe viviendo? La respuesta es esta: porque Dios no actúa como nosotros. Nosotros exigimos soluciones inmediatas. Queremos que el mal desaparezca de un instante a otro. Pero el Señor no improvisa. Él nunca se adelanta ni se retrasa. Todo lo que hace está marcado por un tiempo exacto dentro de su plan eterno. Dios se mueve siempre con propósito. Nada en la historia, ni un solo día, ni una sola decisión humana, ni siquiera nuestras luchas más dolorosas, queda fuera de su plan eterno. Cada acontecimiento está tejido en un diseño mayor donde la paciencia de Dios no es señal de debilidad, sino prueba de su amor y de su justicia perfecta. Así como Satanás fue expulsado del cielo, también enfrentará el juicio final, y no habrá manera de escapar de su destino. Ese día llegará únicamente cuando el juez mismo lo determine. Mientras tanto, nosotros seguimos caminando con la certeza de que la justicia está en camino. Puede parecer que Dios tarda, pero en realidad, Él nunca llega tarde. Su tiempo es exacto, y su palabra jamás falla. Aquí se revela una verdad fundamental: Dios no ha perdido el control del universo. Él ha decidido esperar hasta el día del juicio final para enseñarnos a perseverar, a discernir entre el bien y el mal y a confiar plenamente en la rectitud de su justicia. Su victoria no se manifiesta en la eliminación instantánea del mal, sino en la redención total de todo aquello que parecía perdido. Piensa en Job. Satanás no pudo tocarlo sin antes pedir permiso a Dios. Y aun cuando actuó, creyendo que podría destruirlo, el Señor transformó todo ese dolor en una oportunidad para mostrar su gloria. Eso no es una lucha equilibrada, es autoridad absoluta. Dios es completamente soberano, y nada, absolutamente nada, queda fuera de su control. Incluso Satanás, con todo su odio, sigue limitado por los márgenes que Dios mismo establece. Pero surge otra pregunta que muchos hacen: si Dios ya sabía que Lucifer se rebelaría, ¿por qué lo creó? La respuesta es reveladora: porque existe algo que el Señor valora más que una obediencia forzada. Algo tan grande que lo colocó en todas sus criaturas, incluso en aquellas que se apartaron de Él: el libre albedrío. El libre albedrío no es una licencia para pecar, sino una marca del amor divino. Dios no quiso crear máquinas ni diseñarnos como marionetas que se mueven sin voluntad. Tampoco programó a los ángeles como robots incapaces de elegir.
Desde el inicio, Dios deseó que cada ser creado tuviera la capacidad de decidir por sí mismo. Y esa libertad alcanzó a todos, a los ángeles, a los hombres, e incluso a Lucifer y a quienes lo siguieron en su rebelión. El hecho de que podamos elegir, aun sabiendo que podríamos fallar, revela la profundidad del amor de Dios, porque solo quien es verdaderamente libre puede amar de verdad. La gran pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué Dios concedió libertad incluso a quienes sabía que podían rebelarse? La respuesta, aunque profunda, es al mismo tiempo clara, porque sin libertad no existe el amor verdadero. El amor no puede imponerse, no puede ser obligado ni exigido. El amor, por su misma naturaleza, solo puede nacer de una decisión libre. Si Dios hubiese forzado a sus criaturas a amarlo, no sería un padre lleno de ternura, sino un tirano sin compasión. Por eso, cuando creó a los ángeles, les otorgó libre albedrío. Y cuando formó al ser humano, hizo lo mismo. Su deseo nunca fue obtener sumisión vacía, sino una relación auténtica, viva y sincera. Claro, ese regalo conllevaba un riesgo, el riesgo de que alguien eligiera darle la espalda, rechazarlo, decirle no a su creador. Eso fue precisamente lo que hizo Satanás, y lo que muchos después han seguido haciendo. Sin embargo, esa realidad no alteró el diseño divino. Dios no retiró el don de la libertad, porque aun si existe rebelión, solo el libre albedrío abre el camino hacia el amor genuino. Piénsalo un momento, ¿qué valor tendría tu fe si no pudieras dudar? ¿Qué mérito tendría tu obediencia si no existiera la posibilidad de desobedecer? ¿Y qué sentido tendría decir que amas a Dios si no hubiera otra opción más que hacerlo? Dios no busca siervos que se sometan por obligación, sino hijos que lo elijan con el corazón. Por eso permite que la libertad exista, aun cuando esa libertad pueda doler, aun cuando se use para rebelarse. Incluso después de la caída de Satanás, Dios no revocó la libertad que había entregado al universo. Si lo hubiera hecho, negaría su propia esencia, porque Él es un Dios de amor, y el amor jamás se impone, siempre invita, siempre llama, nunca obliga. Y aquí radica otro misterio. El juicio final aún no ha llegado porque Dios está dando tiempo. Está extendiendo su paciencia hasta el último momento, esperando que toda criatura tenga la oportunidad de decidir. Él espera porque el amor verdadero sabe esperar. El amor auténtico solo florece allí donde existe también la posibilidad de rechazarlo. Imagina esto, Dios concede libre albedrío a sus seres creados, pero en el instante en que uno lo usa para rebelarse, Él lo destruye sin darle opción alguna. ¿Sería eso justo? ¿Reflejaría el carácter de un Dios lleno de gracia y misericordia? No. Esa actitud sería contraria a su corazón. Y precisamente aquí llegamos a uno de los puntos más delicados y profundos de este tema. ¿Puede Dios quitar algo que Él mismo decidió dar? Esta es una de las preguntas más profundas que podemos hacernos. El libre albedrío no es un simple detalle teológico, es el núcleo mismo del plan divino. Si, después de la rebelión de Satanás, Dios lo hubiera aniquilado de inmediato, en la práctica habría anulado la libertad que Él mismo había otorgado. Sería como decir, eres libre, pero si no haces exactamente lo que yo quiero, mueres al instante. Eso no es libertad. Eso es manipulación disfrazada de elección. Aquí es donde muchos tropiezan. Esperan que Dios actúe como un juez humano, castigo inmediato, justicia instantánea, problema resuelto. Pero Dios no piensa ni actúa como nosotros. Su justicia no es impulsiva ni se mueve por desesperación. Su santidad no reacciona con ira ciega. Él no castiga por capricho. Todo juicio en sus manos tiene propósito y es parte de un plan mucho más grande. Por eso no destruyó a Satanás ni a los ángeles que se rebelaron junto a él. Hacerlo habría significado borrar el verdadero sentido del libre albedrío. ¿De qué sirve conceder libertad si cada decisión equivocada se paga con destrucción inmediata? Dios respeta incluso las decisiones que lo ofenden profundamente. Esto no quiere decir que las apruebe, sino que permanece fiel al diseño que Él mismo estableció desde el principio. Este es uno de los misterios más difíciles de comprender. La libertad que Dios concede puede convertirse en causa de caos. Y, sin embargo, Él sigue dándola porque su amor no busca controlarte, sino transformarte. Y la transformación genuina solo es posible cuando eliges a Dios desde la convicción, no desde el miedo. Si Dios hubiese destruido a Satanás en el mismo instante de su rebelión, el resto de la creación no habría aprendido nada. Habría temor, pero no lealtad. Obediencia externa, pero sin amor. Castigo rápido, pero no redención verdadera. El resultado habría sido un silencio frío, no una santidad viva y consciente.
Dios no quiere un cielo lleno de seres que lo obedezcan solo por terror. Él desea un reino poblado de hijos transformados por la gracia, no de esclavos atados por el miedo. Su meta no es tener seguidores controlados, sino hijos libres que, aun teniendo la opción de rechazarlo, decidan voluntariamente amarlo. Porque solo allí, en esa elección auténtica, florece el amor verdadero y eterno. ¿Podría existir un propósito oculto detrás de todo esto? ¿Podría, incluso, Satanás mismo convertirse en un instrumento dentro del plan de Dios? A primera vista, esta idea puede parecer difícil de aceptar. Sin embargo, la Escritura deja entrever esta verdad, y cuando se contempla con ojos espirituales, surge algo profundamente revelador. No se trata de que Dios apruebe la maldad de Satanás ni que esté de acuerdo con su rebeldía. No. Es que la soberanía de Dios es tan absoluta que incluso aquello que el enemigo planea para destruir, Él lo transforma en un medio para manifestar su gloria. Dios no necesita la oscuridad, pero en su poder puede usarla para que resplandezca aún más su luz. El mayor ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Jesús. Desde el inicio de su ministerio, Satanás estuvo presente, no como aliado, sino como obstáculo, como fuego que prueba el oro, como instrumento de prueba que revelaría la perfección del Hijo de Dios. El Evangelio relata que el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto, no por error ni casualidad, sino con un propósito claro: enfrentar la tentación cara a cara. Durante 40 días, Satanás lo asedió con todo lo que el ser humano suele desear: alimento en su hambre, poder para dominar, fama para ser reconocido, gloria terrenal que muchos persiguen como un ídolo. Pero en cada intento, Jesús se mantuvo firme. No respondió con argumentos humanos, sino con la palabra: escrito está. No se dejó seducir por promesas pasajeras ni debilitó su fe. Allí, en medio del silencio del desierto, Jesús mostró al universo que Él era digno. Solo alguien que venciera la tentación podría cargar después con el peso del pecado del mundo. Y Jesús, al resistir cada ataque, se reveló como el Cordero sin mancha, el único capaz de ofrecer su vida en sacrificio perfecto. Satanás creyó que debilitaba al Hijo de Dios, pero en realidad estaba confirmando su autoridad. Lo que parecía una trampa se convirtió en la demostración de que ni el hambre, ni el poder, ni la gloria terrenal podían apartar a Jesús del propósito de su Padre. Y la historia no terminó allí. Hacia el final de su ministerio, el enemigo volvió a aparecer, esta vez sembrando oscuridad en el corazón de uno de los suyos. Judas, el discípulo que había caminado con él, que había visto milagros, que había escuchado palabras de vida, abrió su corazón a la tentación. El precio: unas pocas monedas de plata. El enemigo creyó tener la victoria asegurada. Pero lo que parecía la consumación de la traición, se transformaría en el escenario donde se desplegaría la mayor obra de redención. Entonces, Satanás entró en el corazón de Judas, llamado Iscariote, uno de los 12 escogidos. Fue el enemigo quien sembró en él la semilla de la traición, guiando sus pasos para entregar al Maestro y llevarlo finalmente al Calvario. Pero aquí se esconde un misterio asombroso: ¿cómo podría Jesús haber cargado con los pecados del mundo si nadie lo hubiese entregado? ¿Cómo podría haber existido una cruz sin traición? ¿Y cómo habría llegado la redención sin la cruz? Una vez más contemplamos la grandeza de Dios, que toma las tinieblas más densas del enemigo y las convierte en parte de su plan eterno. No porque lo malo se vuelva bueno, sino porque el poder soberano del Señor es tan absoluto que incluso la maldad de Satanás, sin proponérselo, termina sirviendo al propósito divino. Dios permitió que Satanás continuara existiendo, no porque lo necesitara, sino porque aún sus actos de maldad quedan sujetos a la voluntad de aquel que gobierna sobre todo. Y esta es la paradoja que debemos entender: Satanás no es un siervo fiel, sino un enemigo derrotado, que en su afán por destruir acaba cumpliendo aquello mismo que desesperadamente intenta evitar. Y aquí hay una lección inmensa para ti y para mí. Nada de lo que el enemigo lanza contra tu vida escapa del control de Dios. Ni la tentación, ni la traición, ni el dolor, ni las lágrimas. Todo, absolutamente todo, puede ser redimido. Cada herida, cada pérdida, cada momento en el que pensaste, ¿dónde está Dios ahora?, en realidad estaba siendo tejido dentro de una historia más grande de lo que tus ojos podían ver. ¿No te ha ocurrido? ¿Has pasado por situaciones que parecían injustas, insoportables o imposibles de entender, y con el tiempo descubriste que Dios las usó para tu bien? Esos momentos que creíste vacíos estaban llenos de propósito. Comparte tu historia. Puede convertirse en la luz que otro necesita, en la esperanza que alguien desesperado está buscando. Recuerda, el enemigo hiere, pero Dios transforma.
El diablo destruye, pero Dios reconstruye. Satanás quiso apagar la luz del mundo con una traición, pero fue precisamente allí donde la cruz brilló con mayor resplandor. Y en toda la Biblia, desde el principio hasta el final, hay una palabra que resuena como un hilo invisible que une cada página: redención. Hay una palabra que define a Dios más allá de su juicio, más allá de su poder, incluso más allá del cielo mismo: amor. Jesús nos enseñó esta verdad de manera impresionante a través de una de sus parábolas más conmovedoras, la historia del hijo pródigo. Un padre tenía 2 hijos. Uno de ellos pidió su herencia antes de tiempo y se marchó. Viajó lejos, gastó todo de manera imprudente, cayó en la miseria. Sin embargo, cuando decidió regresar, su padre no lo rechazó. Lo esperaba, lo observaba desde lejos, con los brazos abiertos, listo para recibirlo. Esto es un reflejo del corazón de Dios. Y entonces surge una pregunta profunda: ¿se mostró este mismo amor hacia los ángeles caídos? La Biblia no nos dice con certeza si ellos tienen posibilidad de arrepentirse, pero sí nos revela algo muy importante: Dios no los destruyó. Y eso dice mucho. Si la justicia de Dios fuera inmediata, el castigo habría caído en el instante de su rebelión. Pero no fue así. Los ángeles caídos fueron expulsados del cielo, pero continuaron existiendo. Esto solo puede significar una cosa: Dios decidió esperar. ¿Es compasión? ¿Es paciencia? ¿Es amor? Probablemente sea la combinación de todo ello. Porque el amor de Dios no se limita a quienes le obedecen, trasciende el comportamiento humano y la perfección visible. Jesús lo expresó claramente: amen a sus enemigos, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Y añadió: Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Dios no elimina automáticamente a quienes fallan, porque su amor no depende de nuestro desempeño. Su amor transforma, y a veces la transformación requiere tiempo, espera y espacio. Hasta ahora, hemos hablado de la paciencia de Dios, de su amor que espera, de su justicia que no actúa impulsivamente. Pero esto no significa que el juicio no llegará. Dios no es indiferente ante el mal. No pasa por alto la rebelión. No deja asuntos sin resolver. En su soberanía, Dios ha determinado un tiempo para todo, y el juicio final ya está fijado con precisión eterna. Nada será olvidado, nada quedará sin rendición de cuentas. Su justicia llegará en el momento perfecto, y cuando llegue, será completa, transparente y definitiva. La paciencia de Dios no es debilidad, es parte de un plan mayor, donde incluso la espera tiene un propósito sagrado: permitir que el amor tenga la última palabra. La Biblia es clara: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Más bien, los lanzó al abismo, atados en prisiones de oscuridad, reservados para el juicio que algún día recibirán. Reservados, no olvidados, no perdonados. Dios no ejecuta su justicia sin antes establecer el tribunal, y ese tribunal eterno ya está preparado. El juez es Cristo mismo, y su veredicto será definitivo, irrevocable. En Apocalipsis 20, Juan nos muestra una visión que sacude hasta lo más profundo: el gran trono blanco, los libros abiertos, todas las almas de pie ante él, cada una juzgada según sus obras. Ese día no es una metáfora, es una promesa, y también una advertencia. Satanás, sus ángeles y todos los que eligieron la oscuridad en lugar de la luz enfrentarán la justicia del Creador. Pero aquí hay algo que cambia por completo la perspectiva: el juicio no es simplemente castigo. Es restauración. Dios no busca únicamente destruir el mal, Él desea restaurar el orden, limpiar lo que ha sido contaminado, reparar lo que está roto y sanar lo que ha sido herido. Su juicio es un acto de justicia santa y perfecta. Es el momento en que todo lo oculto será revelado, todo lo torcido será enderezado, y cada rodilla se doblará ante él. Ese día llegará, y Satanás no podrá escapar. El enemigo que ha sembrado división, muerte y destrucción será derrotado públicamente, de manera eterna y definitiva. Después de todo lo que hemos visto, de entender por qué Satanás aún vive, por qué Dios no lo destruyó inmediatamente y como todo forma parte de un propósito superior, hay una verdad que debe permanecer en tu corazón: la victoria ya está escrita. No estamos esperando a ver si Dios gana, Él ya ha ganado. En la cruz, Jesús no solo venció el pecado, sino que derrotó al enemigo. Satanás ya ha sido vencido, lo único que queda es que reciba su sentencia final. Puede que el mundo parezca oscuro, que la injusticia parezca prevalecer, que el mal parezca avanzar, pero la realidad espiritual es otra: el enemigo ha sido derrotado, y su derrota es segura, inmutable y eterna. Cada lágrima derramada,
cada prueba soportada, cada acto de fidelidad, cada corazón que busca la verdad, todo contribuye a la revelación de su justicia. Todo lo que parece caótico en este mundo está siendo tejido por un propósito mayor. Dios no improvisa. Él tiene un plan eterno, y la victoria final no está en duda. Satanás puede causar daño temporal, pero su derrota es definitiva. Cada alma, cada acción, cada elección cuenta, y nada escapará del tribunal de Dios. El mensaje es claro: aunque hoy parezca que el mal reina, la soberanía de Dios es absoluta. La historia ya tiene su final escrito, y ese final está marcado por la justicia, la restauración y la gloria eterna del Creador. Satanás ha sido vencido, nosotros solo estamos viviendo los capítulos que conducen a su derrota definitiva. El mal puede parecer fuerte, imponente, incluso invencible, pero todo eso es temporal. Ninguna apariencia de poder puede cambiar el desenlace definitivo. Cristo reina, y su trono nunca se tambalea. Sus promesas jamás fallan. Y tú, si estás en Él, compartes plenamente esa victoria, no como un simple espectador, sino como heredero, como hijo amado, como parte del cuerpo de Cristo que se mantiene firme mientras el enemigo cae. Lo que comenzó con una pregunta, ¿por qué Dios no destruye a Satanás?, nos ha llevado a descubrir una verdad aún mayor: Dios no destruyó al enemigo porque tenía un propósito eterno, un plan que revela su amor infinito, su paciencia inquebrantable, su justicia perfecta y su autoridad absoluta. Y ese plan aún no ha concluido. El juicio vendrá, y con él, la restauración será completa. El reino de Dios se establecerá para siempre, y cada lágrima será secada. No habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Todo lo que Dios comenzó, Él lo terminará, y lo hará en victoria absoluta. Su obra es segura, porque su poder y su fidelidad no conocen límite. Recuerda, cada prueba, cada dolor, cada injusticia temporal está siendo entretejida en el gran tapiz de su propósito. Aunque el enemigo intente sembrar miedo o desesperanza, la soberanía de Dios prevalece, y su triunfo es inevitable. Esta victoria no es solo de Cristo, sino tuya también. Cuando permaneces en Él, tu vida se convierte en testimonio vivo de que el mal no tiene la última palabra. Si este mensaje te ayudó a comprender mejor el plan de Dios, haz clic en me gusta para que otros creyentes también puedan recibir esta revelación. Compártelo con quienes amas, para que el conocimiento de su victoria alcance cada corazón. Y si quieres profundizar aún más en la historia de Lucifer, en la creación y caída de este ángel, no dejes de ver el video que aparece en tu pantalla. Es la narración completa, ya vista por millones de creyentes, y te dará una comprensión más profunda de la soberanía de Dios y del poder de su plan divino. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Recuerda siempre, lo que Él comenzó, lo terminará. Y lo hará en victoria eterna. Amén.